En un país marcado por la violencia, nace un niño en una familia de clase media. Aquí cuenta una historia personal, pero que también forma parte de la historia de Colombia. A finales de 1969, con la realización de la tercera conferencia, surgieron varias ideas de influencia de la Revolución cubana y comenzaron una estrategia de guerra de guerrillas con desplazamientos a otras regiones del país. En medio de un ambiente de cambios políticos y la llegada de gobiernos liberales, en 1974 crea el llamado Secretariado, que en su comienzo estuvo conformado por 3 comandantes. Una época donde se acrecentó los combates entre fuerza pública y guerrilla, lo que llevó en la sexta conferencia a finales de la década de los 70 a replantear la estrategia en varias regiones del país. Con el incremento de la guerra y los fracasos en los procesos de paz, las FARC ya alcanzaban los 60 frentes, una muestra de una débil presencia de la fuerza pública. La familia de mi padre vivía en el Tolima, pero en la década de los 60 la presencia de grupos guerrilleros como las FARC y el ELN los obligó a migrar a la capital. Como muchas otras familias, buscaron seguridad en las ciudades, lejos del campo. Pero la seguridad era relativa. Su infancia transcurrió en distintas ciudades: Riohacha, Maicao, Santa Marta, Medellín y Leticia. El trabajo de su padre como policía los llevó a adaptarse una y otra vez. Como tantas familias desplazadas por la violencia en los 50 y 60, vivieron la incertidumbre de los cambios constantes. Las intenciones socialistas de mejorar las condiciones de vida de los colombianos se transformó y en el campo la violencia germinó en dolor. Los criminales usaron a las personas como cheque en blanco al portador. Dueños de fincas y haciendas agrícolas se convirtieron en los nuevos objetivos militares. Aquellos que no eran secuestrados debían pagar por permanecer en sus hogares. El país seguía transformándose. Creció en una familia tradicional bajo la influencia de la religión católica. Pero en 1990 la violencia lo tocó de cerca. Perdió a su padre de manera trágica. También, en la década del 80 y principios de los 90, estuvieron marcadas por el auge del narcotráfico, la corrupción y la crisis institucional. El paramilitarismo es una mirada narcotraficante de la autodefensa. El paramilitarismo tal cual empezó a finales de los años 70 y tiene una fecha de inauguración, que es el año 1982-83, a través del movimiento Muerte a Secuestradores Más. Fortalecidos para hacer trabajos criminales que otros no se atrevían a hacer, fueron creciendo los llamados grupos de autodefensas o paramilitares, financiados por el narcotráfico y millonarios hacendados que temían que la guerrilla les quitara sus propiedades. Fidel, Carlos y Vicente lograron conformar el ejército privado más grande del mundo. Colombia tuvo que soportar así un nuevo lastre de violencia desde la década del 80, una herida de la cual la nación aún no se recupera. A pesar de la tragedia, tomó su propio camino. Inició en la policía, pero su verdadera vocación era la medicina. Se graduó como médico y luego se especializó en pediatría. Su historia se cruza con la reforma en la salud de la Ley 100 de 1993, un cambio que buscaba mejorar el acceso a la atención médica en el país. Desde la policía vivió el conflicto en carne propia, fue testigo de ataques guerrilleros y de la pérdida de un compañero en enfrentamientos armados. La violencia interna dejó miles de víctimas y moldeó la historia de toda una generación. A lo largo de su vida, la música y el fútbol fueron refugios. Sus gustos y costumbres cambiaron con los diferentes lugares en los que vivió, reflejando la transformación de Colombia con la urbanización y la modernización de la cultura popular. Hoy, su historia y la historia de Colombia siguen entrelazadas. Existe una esperanza hacia un futuro donde las nuevas generaciones no tengan que vivir con miedo y donde la educación y la paz sean una realidad. ¿Qué podemos hacer hoy para romper los ciclos de violencia que han marcado nuestra historia?